Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional, Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar, como cada día, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @Jair Cuba. Así que sean bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es 4 de mayo del año 2021, día patrio, día de la independencia, la primera etapa de la independencia en la isla de Margarita. Así que hoy es un día de júbilo para el estado Nueva Esparta. Y mañana son las fiestas patrias mexicanas. Bien, mis amigos, vamos a informar cómo amanece el dólar en el día de hoy, cómo cerró la moneda. Vamos a dar el indicador del Banco Central de Venezuela. Ayer cerró en 2.796.868. Es que pronto este dólar va a estar, señores, ubicado en la franja de los 3 millones y el salario mínimo de Venezuela, bueno, va a comenzar a deteriorarse como lo habíamos advertido en el día de ayer, cuando hacíamos comentarios con relación al aumento de sueldo y comparando que nuestro sueldo mínimo ha quedado en $3.50. Bueno, con estos incrementos que están ocurriendo con la divisa norteamericana, lo más probable es que ya estemos comenzando a devaluar esos $3.50 que no alcanzan absolutamente para nada. Por otra parte, en el día de ayer estaba previsto que se realizara el anuncio del nuevo Consejo Nacional Electoral, pero la sesión ha sido suspendida para el día de hoy. Es decir, que hoy debe haber un pronunciamiento con relación a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, por cierto, también hizo una denuncia refrescando el tema y el caso de la llamada Operación Gedeón. Bueno, se expusieron allí una cantidad de elementos que finalmente habría que analizarlos en su amplio concepto y determinar hasta qué punto factores estuvieron involucrados en esta circunstancia. Me llama la atención que se haya traído de nuevo a las palestras públicas ese tema, que es delicado, por supuesto, es delicado cuando se pone en juego la integridad del país, es delicado, por supuesto que termina siendo delicado, pero pensamos que este tema fue ampliamente debatido y denunciado en el pasado. Por otra parte, el gobierno, y eso se me olvidó decirlo ayer, suspendió el transporte interurbano con motivo de la pandemia. La información que estamos manejando, señores, es que el pico continúa alto, que el gobierno está buscando de la mejor manera ver de qué manera logra detener que los casos de contagio sigan subiendo. Se hablan de 1.200 contagiados, más o menos un promedio que oscila entre 1.000 y 1.200. Desconocemos de verdad si estas son cifras oficiales, si uno se pone a contrastar. Lo que pasa es que este tema se nos está convirtiendo en muy truculento. Nuestro llamado sigue siendo el mismo, señores. Si no tienen absolutamente nada que hacer, no tienen necesidad de salir a la calle, por favor cuídense, porque es sumamente importante. Vamos, antes de iniciar, hoy vamos a conversar con el dirigente analista, dirigente laboral, asesor laboral, Alfredo Padilla, es diputado de la extinta Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Vamos a hablar con él precisamente la incidencia del sueldo mínimo, cómo está viendo el sector laboral y algo que me llama poderosamente la atención, que con esta nueva realidad del teletrabajo, cómo quedan las reivindicaciones laborales. De hecho, de eso y mucho más vamos a conversar con Alfredo Padilla, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de algunos mensajes que me han venido llegando y que otros me llegan después del programa. No sé, las líneas tienen problemas, a veces no funcionan
de la manera en que deberían ser. Por otro lado, también quiero hacer una aclaratoria. El semáforo de montaña alta, que lo denunciamos en el día de ayer, está en correcto funcionamiento ya. Está en absoluto funcionamiento y tenemos que decirlo de manera sensata y responsable. Está operativo el semáforo de montaña alta allí, donde la gente cruza, la que va hacia Corralito, la que va en la vía hacia la carretera panamericana con dirección a Caracas, y también el acceso al centro comercial La Cascada. Ojalá que se mantenga de esa manera, porque ese semáforo es imprescindible, es esencial allí en esa vía tan complicada. Vamos con la mensajería de texto, mis queridos amigos. Bueno, aquí estaban hablando, aquí dice una persona con relación al entrevistado que tuvimos el día de ayer, que es el experto petrolero y en finanzas. Bueno, un experto es el que puede hablar con esa facilidad, como lo hizo Rudy Cresa ayer. Ahora, si usted no está de acuerdo, bueno, no tiene por qué demeritar. Pero yo siempre digo aquí en el programa que, bueno, esto es un programa de opinión, donde se permite que la gente exponga libremente sus pensamientos. No es un programa para que la gente, quienes tienen una forma distinta de pensar política, oigan lo que quieren oír. No, no es un programa. Precisamente hay otras opciones, muchos canales en la parrilla de programación para oír lo que quieren oír y ver lo que quieren ver. Bueno, por otro lado nos dicen aquí, excelente el invitado de ayer, muy apropiado lo que está hablando. Buenos días, Jairo. La falla de gasoil lo hace el socialismo para mantener al pueblo arrodillado dependiendo del gobierno. Buenos días, señor Jairo. Se le ve muy bien su nuevo corte de cabello. Bueno, gracias. Este es un corte de cuarentena. Este es un corte de cuarentena. Buenos días, Dios. Y ese corte, dice aquí otra persona. No sabemos si es dama o es caballero. Buenos días, Jairo. Por favor, un llamado al alcalde para saber qué pasa con las reparaciones para recuperar la vía del Picacho. Estamos trancados, ya se olvidaron del paseo de los burros y ahora frente a las residencias Alborada es una odisea lo que estamos viviendo. Esta denuncia la hace la señora Antonia Guerra. De verdad que tiene bastante tiempo ya esa zona en reparación. Entiendo que es una obra de Hidrocapital, pero sería conveniente obtener también una respuesta de la alcaldía del municipio de Los Arias para conocer cuál es el estatus de esa obra que por supuesto está molestando muchísimo a los vecinos. Y si a eso le sumamos que hace poco hubo un inconveniente en la vía que sube hacia el Picacho y la gente tenía que tomar como vía alterna la calle Venezuela, que es la paralela, pues por allí ya no se puede salir la Panamericana, hay que salir por la perimetral y esto todo complica el libre desenvolvimiento vial de la zona. Buenos días, hola Jairo, aquí hay un mensaje, me voy a tomar el tiempo para leerlo. Hola, buenos días, Jairo. Tengo un hermano hospitalizado con COVID en el Victorino y allí no te dan información cómo evoluciona tu familiar. Son inhumanos. La comida que uno le lleva la recoge una camarera que medio te informa cómo está tu familiar. No te informan nada. Es un riesgo subir al piso 5. Mi cuñada se arriesgó y tuvo toda una tarde con un doctor para que le informara y nunca le informaron. ¿Qué tal? Eso nos parece inhumano. Mire, lamentablemente, en esta situación con el COVID, por los temas de los contagios, es una cuestión totalmente inusual. Incluso no solamente en el Victorino, sino también en los centros de salud privados, mantienen a las personas contagiadas totalmente aisladas, incluso sin visitas de familiares. Hay que rogarle y pedirle a Dios que todas las cosas salgan bien y ojalá que su familiar se recupere rápidamente con el favor de Dios, un poquito de paciencia y mucha fe en Dios y fe en el doctor José Gregorio Hernández, que tenemos un beato que nos protege y que derrama su manto de bendiciones sobre Venezuela. Buenos días, por favor, esta denuncia es para informar que en la Estrella desde el martes no funciona una fase del sistema eléctrico, no funcionan las neveras, la luz, la bombona hidroneumática, o sea, tampoco hay agua y nadie en Corpoelec nos responde. Nos tienen olvidados. Atención, amigos de Corpoelec, en la Estrella, una fase del sistema eléctrico tiene varios días caída. Por favor, agradecemos que atiendan esta circunstancia y si algún concejal y autoridades del Consejo Municipal
de Huaycaipuro, de la alcaldía, por favor que tomen nota de esta denuncia y apoyen a la comunidad de La Estrella con este tema de luz eléctrica. La urbanización La Morita, Colina de San Antonio, sin internet de Inter y la TV se ve muy mal. Hay canales que es imposible verlos. Esto ocurre desde el día 30 de abril y nadie responde. Este mensaje nos lo envía el señor Antonio. Buenos días, Jairo. Ayer entregaron las bolsas de CLAP del 23 de enero. Felicidades. Buenos días, licenciado. 4 meses que no llegan la bolsa de comida en residencias Lagunetica y la alcaldía nunca se preocupa por los habitantes que viven en residencias Lagunetica. Buenos días, Jairo. Intercable haciendo desastre. De 6 millones pasaron a 8 y que se ha pagado, lo que hemos pagado este mes son 9.860.000 bolívares. Las denuncias que nos hace la gente, así como otras denuncias con relación a CanTV. Bueno, amigos, vamos a hacer un pequeño corte y al regreso vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con el salario, con la nueva realidad que están confrontando los trabajadores y, bueno, y el espíritu combativo de lucha del sector laboral. Vamos a conversar con Alfredo Padilla, analista político, asesor laboral, presidente de la Asociación de Emprendedores y Trabajadores Atraen. Interesante esta conversa que los invito a acompañarnos luego de esta pausa. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, tal como les avisamos en la primera parte. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Emprendedores, Atraen, y analista político, también asesor del área laboral. Vamos a conversar precisamente con el señor Alfredo Padilla, que ya lo tenemos allí en pantalla a través de la maravillosa posibilidad que nos ofrece esta plataforma Zoom en su programa Frente a Frente. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, vale, siempre muy agradecido por la atención que tú nos prestas a los temas que tratamos y a tu disposición, pues. Sí. Ahorita, Alfredo, como estamos en vivo, te oscureciste allí. Yo no sé si... ajá, ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, Alfredo, tú sabes que yo voy a empezar por allí. El día sábado, el 1 de mayo, yo puse un tweet saludando a los trabajadores en su día y pedía encarecidamente, incluso puse la seña allí, de que el presidente no aumentara el sueldo. Pero no me hizo caso, no me oyó. No me oyó, que por favor no nos aumentara el sueldo porque esto lo que nos iba a traer es mayor inflación, mayor problema. Entonces, bueno, el sueldo ha quedado en $3.50. Sin embargo, ayer ya me habían dicho que en horas de la noche ya había bajado a $3. Por ahí quiero empezar sobre tu análisis sobre este tema del aumento de sueldo y la situación tan difícil que atraviesa el sector laboral. Bueno, aquí, chico, la destrucción del salario es una cosa espantosa. Por eso es que se nos considera uno de los países más miserables del mundo, ¿no? Porque el salario es la base del progreso de los ciudadanos. El trabajo, el salario que devengan los trabajadores. No solo por el gasto cotidiano, sino que el salario es la base mediante la cual el trabajador acumula patrimonio para su familia y para él. El patrimonio es capital acumulado para la familia. Del salario se derivan prestaciones sociales. Una vez que concluye el tiempo de trabajo en una empresa, se liquidaba una buena porción, pues, de dinero por la compensación del tiempo de antigüedad en el trabajo. Las prestaciones sociales, pues, siempre fue una gran reivindicación de los trabajos. Pero del salario también derivaban
la formación de caja de ahorro, porque de su salario se descontaba una cotización determinada y ese volumen de los trabajadores que cotizaban para seguro una caja de ahorro les permitía acceder a créditos con los cuales se podía dar la inicial de alguna vivienda o comprar un vehículo, mejorar su patrimonio familiar. Del salario también derivaban los seguros colectivos, de manera que el trabajador, además del seguro social, contaba con un seguro privado que también lo hacía extensivo a beneficio de sus familiares. Del salario derivaban también la adquisición ¿cómo llaman ustedes los expertos en la materia? De tiempo compartido en zonas recreacionales, para que en los periodos de descanso el trabajador pudiera disfrutar de vacaciones con su familia. Es decir, la destrucción del salario no es solamente del ingreso del trabajador, es la destrucción del patrimonio de la familia. Es decir, es la conversión de la familia en miserables. Y el sueño de reconstruir patrimonio, de tener una familia en mejores condiciones de vida, es un sueño que toda la vida lo vivimos los venezolanos. Yo estoy seguro que tú, yo y muchos otros, los que nos están escuchando, somos hijos de una generación de gente que hizo esfuerzo por construir patrimonio, dejarle vivienda a los hijos, invertir en su educación. Es decir, el patrimonio es el capital individual y familiar. Bueno, eso se vino al suelo con el gobierno socialista, con el neocomunismo que estamos viviendo. Y el aumento de salario en estas proporciones no resuelve nada, sencillamente se va a reflejar en la inflación inmediatamente y sobre todo va a haber despidos de empresas pequeñas que no pueden ya pagar esos aumentos, aunque no representan nada para el trabajador. Y es una pésima noticia, sobre todo para los trabajadores del sector público. Porque ¿qué es lo que ocurre con una situación como esa? Que no se estimula la empleabilidad, sobre todo en el sector público, porque en el sector privado, mal que bien, hay un promedio de $50 mensuales, ¿no? Que según la capacidad de las empresas, la necesidad de preservar trabajadores de calidad, hace que en el sector privado las condiciones laborales puedan ser mejores. Pero imagínate, $3.8 mensuales de salario mínimo para millones de personas que trabajan son trabajadores del patrón Estado en diversas regiones y nacionalmente. Bueno, es un desánimo espantoso. Para mí, una de las consecuencias, aparte de la burla que representa esta miseria, es que va a haber una migración muy grande a la informalidad. Ya la expectativa de que pudiera haber un buen ingreso como consecuencia de los 1 de mayo no lo es. Pero además hay otra cosa grave, es que el salario lo mínimo lo fija el gobierno unilateralmente. No le interesa la opinión de los trabajadores ni de la empresa. Es decir, es un descaro decir que tenemos un gobierno obrero y para nada se toma en cuenta la opinión de los trabajadores ni de los empresarios. Entonces, por eso es que el gobierno tiene sanciones en la OIT, por eso es que el gobierno tiene tanto descrédito, a pesar de que algunas centrales sindicales de América lo apoyen por razones ideológicas, comunistoides. Este es un gobierno completamente destructor del mundo del trabajo en general y de las relaciones laborales en general, incluyendo las relaciones con los empresarios. Tú hablaste algo de que lo más probable es que la gente comience a migrar al sector informal, pero yo creo que te quedaste corto, Alfredo. Yo creo que eso está ocurriendo desde hace mucho tiempo y que además creo que el trabajador del sector público está muy desmotivado y creo que eso también está contribuyendo a la poca prestación de servicio, porque, bueno, primero por el tema de la pandemia, anteriormente por el tema de la luz que redujeron la jornada laboral, de manera que se nos está convirtiendo un país donde la actividad formal es prácticamente algo en desuso. Cierto, ya venía siendo así, pero va a seguir creciendo, pero es una cosa impresionante porque es el sector del mundo del trabajo mayoritario, ya lo venía haciendo. Es decir, nosotros tenemos por encima del 60% de la población económicamente activa trabaja en economía informal. Bueno, economía informal es lo que la OIT considera pocas reglas de formalidad en una unidad económica, por ejemplo, o ninguna. El informal no es necesariamente el trabajador, es la modalidad, ¿no?
pero resulta que en la modalidad no formal va desde el buhonero hasta el profesional que tiene que trabajar por su cuenta, pasando por diversas actividades de oficios y servicios. Entonces uno puede ver allí no necesariamente un destino negro, sino también una oportunidad. Es decir, gente que no quiere sucumbir al delito ni a la adulancia y no quiere morirse de hambre. Entonces descubre sus capacidades, reivindica sus oficios y se multiplica el esfuerzo para procurar que la familia pueda vivir decentemente. Y esa es una potencialidad de empleabilidad en condiciones distintas a las que vivimos, obviamente. Eso es lo que quisiéramos que ocurriera, ¿no? Ok, pero fíjate, Alfredo, de todas maneras estamos frente a una nueva realidad, Sí. la realidad del teletrabajo. De hecho, ahorita lo estamos haciendo, lo estamos corroborando así, pero también esa nueva modalidad de teletrabajo también tiene que tener unas reglas y unas normas, Claro. porque la jornada laboral no se reduce, la jornada laboral más bien crece. Y entonces habría que pasar a revisar también las condiciones de los trabajadores en esta nueva circunstancia. ¿Tú te has paseado por eso? Sí, eso es sumamente importante porque el teletrabajo supone también que ese trabajador que presta servicios a una empresa, ¿verdad? Pero lo está haciendo desde su casa por las circunstancias que ya conocemos y porque va a continuarlo haciendo. Si funcionó en pandemia, seguirá funcionando de post-pandemia. Si ese trabajador puede seguir prestando el servicio a distancia o parcialmente. Pero eso supone también un costo de servicios eléctricos, de internet, de exceso de horario de trabajo, y hay que, como tú lo dices perfectamente bien, hay que regularizar esa situación. Es decir, son novedades del mundo del trabajo que hay que pactar. Por eso la importancia del diálogo tripartito. ¿Qué hacemos para que no se nos convierta en un abuso contra el trabajador y pueda seguir funcionando la empresa, ¿verdad? Porque las tecnologías lo permiten, etcétera. Pero también está el riesgo de que haya simulación de trabajo no dependiente, trabajo informal, pero resulta que se convierte en maquila, en una explotación excesiva de un trabajador al cual no le corresponde nada de acuerdo con mi condición de patrón, sino que él trabaja por su cuenta, pero no es verdad. Entonces hay un riesgo de que eso se disfrace también. De manera que tenemos un mundo del trabajo muy comprometido. Y en el sector privado está el tema de las dificultades que supone la pérdida de confianza en un gobierno que arremete contra la propiedad privada cuando se le antoja. Entonces, el tema de la inversión, el tema de la expansión de capital en Venezuela, se ha convertido también en un temor. Entonces, quien paga al final las consecuencias es el trabajador, porque el empleo decae en el sector privado. Malísimo en el sector público y aumenta en estas condiciones tan complejas y variadas en el sector informal. El mundo del trabajo está muy movido, muy movido. Bueno, Alfredo, tengo que hacer una pausa. Al regreso de la pausa, quisiera conocer si a través de la asociación que tú representas están trabajando en la elaboración de unas propuestas que tienen que ver con esto del teletrabajo, porque esto no lo podemos demorar, porque ya es una realidad. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con el analista político y asesor laboral, Alfredo Padilla. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando con Alfredo Padilla, y mejoramos un poquito. Te estábamos viendo oscuro, pero bueno, ahorita te vemos oscuro otra vez. Ahí está bien. Sí, es el contraluz de allí y a esta hora de la mañana es así. Okay. Pero ahí está bien, ahí está bien. Alfredo, está trabajando tu equipo asesor, Atran y otro grupo de personas dedicadas a este tema laboral en la nueva realidad del teletrabajo para hacer una propuesta. Si no es al gobierno, por lo menos hacérselas al país. Bueno, el Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales, del que formo parte también junto con el doctor León Arismendi, está trabajando el tema.
por supuesto, también está conversando con el sector empresarial. Acuérdate que hay un manifiesto bipartito suscrito entre Fedecámara y las diversas centrales sindicales, donde, entre otras cosas, se comprometen a revisar las nuevas realidades laborales. Se está trabajando eso. Ese tema es sumamente importante y obviamente que, como decíamos antes, vino para quedarse buena porción de eso. Otros volverán al trabajo regular cuando pasemos de la pandemia, ¿no? Pero también hay otras modalidades de trabajo, no solamente el teletrabajo, está también el delivery. Es decir, mucha gente que trabajaba de mototaxista migró a la condición de delivery, es decir, la movilidad del ciudadano para consumir, para comprar, está restringida por muchas razones. Un transporte que no existe, un riesgo enorme de meterse en el metro. Todo eso ha hecho posible que el delivery, llevar el mandado pues, al lugar del consumidor, ha venido empleando a trabajadores que antes eran mototaxistas. Eso ocurre muchísimo en Petare y en otros lugares. Mira, Alfredo, pero fíjate tú que eso volvió, porque yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño, vivíamos allí en la avenida Leonzo Martínez, allí en las acacias, en los rosales, entre los rosales y las acacias. Yo me recuerdo que mi mamá llamaba por teléfono a la bodega y hacía la orden de compra y te llevaban, incluso, Alfredo, el pan y la leche. Sí. El pan y la leche, ¿no? Entonces es como una actividad que está regresando, ¿no? Como los discos de vinilo. Sí, es cierto, claro, y además había los mandaderos, pues personas que ocasionalmente te compraban las cosas y tal. Pero lo que digo es que aquí la mutación de un sector que prestaba un servicio, se preparó para ello, compró la moto, a los bolsas con permiso, hicieron una línea, todas esas cosas, desaparece la opción del mototaxismo o baja la demanda y entonces la creatividad le ha permitido. Entonces, pues, a eso es que yo me quiero referir. Okay. Que ahora, Alfredo, un detallito, ¿no? Y puedes redondearlo con lo que ibas a hablar, y perdona que te haya interrumpido. No. La situación de los pasivos laborales, ¿cómo quedaría? Es decir, quedaría a un lado si la remuneración es mucho mejor en el caso de que sea con una empresa formal o, bueno, independientemente, ya la gente tiene la posibilidad de hacerse su propia realidad económica. Sí, no, el tema de los pasivos laborales, si tú no tienes una relación de dependencia, el patrón no se siente comprometido ni a prestaciones precarias como las que hay, ¿verdad? Exacto, es que eso no tiene valor. Eso no tiene valor, entonces ya no es un incentivo. Bueno, esta empresa me va a pagar buenísimo por las prestaciones que voy a cobrar allí. Es que eso ya no tiene ningún sentido. Por eso es que el esfuerzo por mejorar ingresos es lo que puede permitir compensar esa pérdida que ha representado el salario. Entonces, el autoempleo, el mejoramiento de los ingresos de personas que tengan un trabajo dependiente, ha llevado a la familia a convertirse en una unidad económica. Es decir, cómo gerenciamos, qué compramos en prioridad, cómo administramos esta empresa que es la familia, quiénes más pueden ayudar a mejorar los ingresos, quién puede colaborar con el trabajo que estoy haciendo de fin de semana. Es decir, estamos descansando sobre el esfuerzo familiar. Este país que se nos destruyó con este modelo. Pero hoy hay algo más grave que podemos conversar, si te parece, que es hacia dónde va esto, que es el tema de la economía comunal y el tema de las zonas especiales de desarrollo que el gobierno tiene previsto según el modelo chino. Eso puede estar presagiando una gran complicación para los trabajadores por cuenta propia, porque en el modelo chino, las comunas son unidades económicas controladas por el partido y el negocio de las zonas especiales de desarrollo económico son dadas al inversionista extranjero y al gran capital, pero no se permite el desarrollo de la libertad económica pequeña en las zonas especiales de desarrollo, en ese modelo chino. Y eso es una amenaza a quienes por su cuenta, gracias a su iniciativa personal, desarrollan algún negocio para mejorar su situación. Pero eso está ocurriendo, eso ocurre exactamente en La Habana también, en Cuba, Alfredo. Bueno, pero fíjate que La Habana viene de... Qué bueno que lo recuerda. En La Habana, en una oportunidad que estuve allí, yo me monté con un taxi
Y el taxista, yo le pregunté cuánto ganaba y me dijo, yo gano 200 pesos mensuales. Y yo le dije, ¿cómo que 200? ¿Cuántas veces? ¿Cómo sabes tú si no sabes cuántos clientes tiene? Me dijo, no, es que yo soy empleado del gobierno. Bueno, ¿y este taxi no es tuyo? No. Este taxi me lo dan a mí. Y yo soy empleado del gobierno y haga lo que haga, gano 200 pesos. Y además tengo que informarlo con lo que aquí escuche, lo que se converse en el taxi. ¿Y qué condición te pide para esto? Ser del Partido Comunista o de la Juventud Comunista y no haber tenido nunca ningún conflicto interno en el partido. O sea, lealtad política, no eres dueño del vehículo, ganas un salario que te asigna el gobierno centralmente y no tienes ningún tipo de libertad económica. Pero fíjate lo que pasa hoy en día. El trabajo por cuenta propia en Cuba, perseguido fuertemente desde siempre, el gobierno ha tenido que aflojar por la presión de esa corriente de gente que emprende. Ya ese taxista que habló conmigo probablemente ya no exista, no lo sé, pero ahora están los carros antiguos que se han convertido en un patrimonio para prestar un servicio al turista, etcétera, etcétera. O sea, ha crecido inevitablemente por la crisis incontrolable económica del gobierno cubano la permisividad para el trabajo por cuenta propia. En Venezuela tenemos 7 millones de personas así, no los perdamos de vista. No tenemos que esperar 60 años para que esa gente luche por el derecho a progresar gracias a su iniciativa personal. A eso es que me quiero referir. Mira, en Cuba ahora está ocurriendo y aquí hay como seguir entusiasmando a la gente a que ponga de su parte y no se entregue al delito ni al sometimiento del gobierno. A lo mejor ese taxista que te hizo aquel servicio, a lo mejor está en Miami también. Es posible, porque esa es otra consecuencia, que es la migración. Y gracias a ella, ese taxista a lo mejor le envía alguna remesa a sus familiares en La Habana. Alfredo, fíjate, tú que manejas muy bien este tema, ¿cómo se puede sostener? Para mí, me corrige si estoy diciendo un disparate, para mí esto forma parte del desarrollo de una economía parasitaria, una economía que dependa de las remesas. Me parece que eso es una economía parasitaria. Bueno, la remesa tiene dos consecuencias. Una es que quien la produce en el país de destino tiene que formalizar su relación con ese país para evitar conflictos como lo que puede ocurrir con migraciones ilegales, etcétera, etcétera. Pagar impuestos allá. Es decir, es un beneficio para el país de destino, como lo fue para nosotros cuando vinieron los portugueses, los italianos y los españoles, gente que vino a hacer cosas buenas. En el caso de Venezuela, hay profesionales haciendo cosas muy buenas. Y el otro es el espíritu solidario que le permite a esa persona que progresa afuera prestarle apoyo a su familia adentro. Eso no es el caso ideal. Es un alivio para la familia que se quedó aquí. Aquí lo ideal es que tengamos la libre iniciativa cada quien de desarrollar lo que nos gusta hacer porque tenemos condiciones que nos lo permiten. Y esas condiciones cada día se van a estrechar más por el modelo que el gobierno quiere imponer si nosotros le dejamos el terreno libre con las elecciones municipales y regionales. Me perdona que vinculo una cosa con la otra, pero ya hay un gran desafío. Ok, fíjate, Alfredo, tengo que hacer una pausa, ¿no? Al regreso de esta pausa, por supuesto, vamos a tocar el tema de la coyuntura política, pero quisiera conocer el estatus en el que se encuentra la fuerza laboral venezolana, la CTV, los sindicatos, ¿en qué estatus está eso? Porque pareciera que cada vez está más cercenado, más acosado, no solamente en su condición de representante de la masa laboral, sino que también, como todo en este país, bueno, intenta montarle también una especie de organismo paralelo. Entonces, los contratos. Entonces, la Asociación de Trabajadores Petroleros que apoyan al gobierno. Es decir, yo nunca he visto, o no pensé jamás haber visto al patrono al obrero apoyando al patrono, ¿no? pero bueno, de eso vamos a conversar al regreso de esta pausa. Mis amigos, estamos conversando con Alfredo Padilla, analista político, asesor laboral, presidente de Atraen. Ya vamos a hablar, como siempre, de Atraen un poquito también, si nos permite el tiempo. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente.
regreso, mis queridos amigos, hablando hoy con Alfredo Padilla. Alfredo, nos quedamos allí con una nota jocosa, pero es que es verdad, yo no he visto, o sea, no pensé que iba a haber eso. al proletario adulando al patrono, o sea, no pensé, pero bueno, la nueva Pero sí, realidad será. sí, fíjate tú que te agradezco muchísimo la pregunta, porque el 1 de mayo también, aparte del salario ese del que ya hablamos debidamente, eh, mostró una cosa interesante. A pesar de que en Caracas hubo 3 actividades, no concentraciones masivas por razones obvias, ¿no? De la pandemia, etcétera. En Caracas hubo una actividad en el Hospital de los Magallanes en homenaje a los trabajadores de la salud y a José Gregorio Hernández, porque allí ese hospital lleva su nombre y hay una estatua allí. Los trabajadores de la salud se concentraron el 1 de mayo allí, leyeron una proclama y rindieron homenaje al esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud. En la sede del PNUD fueron convocados también por la dirección de los partidos y también por la dirección de las centrales sindicales a una cierta concentración, digamos así, una reunión, por las mismas circunstancias que dije antes, en el PNUD para denunciar los abusos del gobierno contra los derechos de los trabajadores. Y en el centro de Caracas, a la altura de Quinta Crespo, otro grupo sindical hizo una reunión allí, en el entorno del mercado. Fue una cosa bastante activa, ¿no? Pero justamente, a pesar de que hubo 3 cosas diferentes, hubo un manifiesto común suscrito por la CTB, corrientes sindicales diversas, otras centrales sindicales como CODESA, así la CGT y varias organizaciones y gremios, enrumbada hacia la reunificación de la lucha de los trabajadores. Esa noticia, que en este momento puede pasar desapercibida, es el fundamento, pienso yo, para la reconstrucción de la unidad de acción de los trabajadores genuinamente representados en sus organizaciones y no en organismos paralelos patronales, como los que tú has mencionado. Hay un dato interesante en ese pronunciamiento tan amplio, que tenía muchísimo tiempo que no ocurría, y ocurrió el 1 de mayo. Esperemos que eso ayude a la reconstrucción de la acción común de los trabajadores. Bien, Alfredo, tú hablabas de la participación política, ¿no? Pareciera que en el país, en los últimos tiempos, se ha tratado voy a buscar el término apropiado, se ha tratado de institucionalizar la abstención como mecanismo de presión frente al gobierno. Y ello, obviamente, está limitando la participación de los ciudadanos. Entonces, me gustaría una reflexión al respecto. Bueno, hay una noticia interesante. Está por ponerse de acuerdo factores del gobierno y factores democráticos para elegir un CNE el más potable posible. Es decir, no podemos tener la ilusión de condiciones perfectas cuando se trata de un gobierno autocrático, como calificamos y coincidimos todos. El nacimiento de un CNE en las mejores condiciones posibles es el inicio de un proceso de mejoramiento de condiciones que termina el propio día de votación. Es decir, no hay que verlo como un acto único. En el trayecto, las exigencias de mejorar condiciones son parte también de este proceso electoral. Por eso es que hay que ir al proceso, porque es una oportunidad para, digamos, desenmascarar ante los ciudadanos el modelo ruinoso llamado socialismo del siglo XXI, que nos ha traído a esta tragedia de un país con miseria, con migración masiva, en ruina. Pero fíjate algo, Alfredo, a pesar de esa expectativa que hay en el día de hoy, la sesión iba a ser ayer y se prolongó para hoy, para esta tarde, a pesar de la expectativa que hay, ya hay factores vinculados al G4, el caso de 20, que ha tenido por lo menos su posición coherente desde el principio hasta el final, de no participar en este proceso. ¿Qué le dices tú a esos factores?
Bueno, yo le diría sobre todo a los ciudadanos, y esos factores tendrán que tomar en cuenta cuánto prende en los ciudadanos un discurso esperanzador, porque lo que hay en el país es desesperanza. Por supuesto, la mayor unidad posible, pero hay gente que no cree en esta posibilidad. Donde hay que poner el acento es en la comunicación con los ciudadanos. ¿Cuánta esperanza podemos sembrar en la reconstrucción de un país de prosperidad y de bienestar que tiene la potencialidad para hacer? ¿Cuánto poder le podemos rebanar y no regalar a un gobierno que ha venido autoritariamente invadiendo todos los espacios de poder? ¿Cuánto poder le podemos rebanar de las 335 alcaldías, de las 20 y tantas gobernaciones que están en juego allí? ¿Cuánto le podemos nosotros revelar a los ciudadanos? ¿Cuánta rebelión de los inconformes podemos generar? De los inconformes que vienen del mundo iluso del proceso. ¿Cuántos de ellos se pueden revelar dándole la oportunidad para que lo hagan y castiguen con su voto a un mal gobierno? Y además, tengamos en cuenta lo siguiente: a mayor votación, más elevado el costo político de la trampa del gobierno. Es decir, una participación masiva en unas elecciones, que el gobierno puede intentar hacer tramposería. A mayor participación ciudadana, el costo político nacional e internacional será cada vez mayor. Y la dificultad para hacer la trampa se le pondrá cada vez más compleja. Y además... Fíjate algo, Padilla. Sí. En estos momentos tan complejos, donde pareciera que es muy disperso unificar al país en torno a un acuerdo político de los factores de oposición, yo te pregunto lo siguiente: ¿tú eres optimista con relación a eso? Porque da la impresión, Padilla, de que todo proviene de un asesoramiento internacional, de lo que está definiendo Estados Unidos o lo que están definiendo algunos otros factores. ¿Tú no crees que ya es tiempo de que haya una unificación y que, bueno, sin desdeñar el apoyo internacional, podamos ver esto con un criterio más venezolanista, más interno, y buscar la manera de, como tú dices, ir rebanando el gobierno? Porque de lo contrario, bueno, habrá Maduro forever y PSUV forever. Bueno, yo creo que eso que tú dices también lo están diciendo en el exterior. Los amigos de la democracia en Venezuela también nos están diciendo: pónganse de acuerdo, unifíquense, hagan una política conveniente para todos. Es decir, yo creo que el llamado de afuera está también en esa sintonía. Hay que interpretarlo de esa manera, la Unión Europea y el nuevo gobierno de Estados Unidos y otros países de América Latina, etcétera. Más bien hay que interpretar que el acuerdo de los nacionales es clave para esto. Y por último, la oportunidad de las elecciones también son para cuánto impacto generar en la estabilidad autoritaria del gobierno, porque los votos son también un mensaje a las Fuerzas Armadas Nacionales, un mensaje que puede resumirse: compatriotas de las Fuerzas Armadas, oído al tambor del voto de los ciudadanos, que es el juicio de los ciudadanos contra un mal gobierno, oído al tambor. Entonces, la ocasión para impactar la estabilidad autoritaria del gobierno también está allí, es mejor dicho, allí donde está, en una masiva votación. Por eso es que el tema electoral no es un juego cualquiera, es una épica que tenemos que encarar, ojalá con la mayor unidad posible, con la mayor convergencia y con un discurso alternativo que despierte el sueño de los venezolanos por alcanzar un progreso, un futuro de prosperidad, de progreso y de bienestar para todos los venezolanos. Finalmente, Padilla, tú eres el presidente de Atraen, ¿no? La Asociación de Emprendedores, Trabajadores, Emprendedores. ¿Qué actividad está haciendo Atraen en este momento tan difícil? Ya hemos hablado del tema del teletrabajo y todas estas circunstancias que están rodeando la nueva realidad del mundo, no solamente de Venezuela, sino del mundo.
Bueno, la Asociación de Trabajadores está tratando de articular su actuación con otras organizaciones que se ocupan del tema del emprendimiento. En Venezuela existen federaciones de trabajadores no dependientes, existen asociaciones diversas. Fedecámara tiene un movimiento llamado el Club de Emprendedores. El IESA tiene programas para apoyar el emprendimiento. Se trata de articular, de unir todos los esfuerzos académicos, sociales, empresariales y sindicales para hacer del emprendimiento una esperanza para la reconstrucción del país, un aporte fundamental para la concientización de que sin propiedad privada y libertades económicas no hay futuro, y también que con el esfuerzo propio de mucha gente y de la familia, de los trabajadores por cuenta propia, el país puede lograr contribuir enormemente a la superación de sus calamidades. Ahora, Padilla, este emprendimiento, ¿en qué se diferencia del trabajo informal? Bueno, lo que pasa es que el término de informal es un término internacional de la OIT. Se refiere a la actividad económica no formal, no el trabajo, no el trabajador. Okay. Por supuesto, de lo que se trata es de que haya legislación, ordenanzas municipales, políticas públicas que facilite la inserción formal del quien hoy no lo puede hacer, porque una patente, el registro de una empresa, el pago de impuestos, y agrégale la matraca y las fiscalizaciones, imposibilitan el surgimiento del emprendimiento como un hecho formal en muchísimos casos. El tema es políticas públicas que faciliten la formalización de lo que hoy es trabajo informal, y entonces se convierta todo ello en una corriente tributaria. No estoy hablando solo de bonería, estoy hablando de, como dijimos antes, de profesionales, de gente que trabaja en diversos oficios. Hay una corriente muy, muy grande de gente disponible para ello, pero hay que facilitarlo y hay que apoyarlo, hay que darle respaldo, hay que darle estímulo además. ¿Hay condiciones en el país para la dolarización del salario? Bueno, eso es sumamente complejo, porque la dolarización del salario también es la dolarización de toda la economía. Es decir, lo deseable es que la gente gane mejores sueldos, mejores salarios, pero para ello se necesita que se recupere la productividad, que haya inversión, que surja mucho más empleabilidad. Para ello, progresivamente va subiendo el salario, pero por supuesto la aspiración de dolarización es absolutamente genuina y comprensible de parte de los trabajadores. ¿Cómo se puede tener una inflación tan brutal como la que se vive y se pueda ganar menos de $4 al mes como salario mínimo? Por supuesto que lo deseable es la dolarización, y para eso se necesita una economía sana, crecientemente productiva. Te vi firmando un documento solicitando al presidente Biden vacunación para Venezuela. ¿Cómo va eso? ¿En qué estatus está eso, Javier? Bueno, ha creado una muy importante expectativa, muchísimas firmas. Se trata de una solicitud sumamente razonable. El gobierno de los Estados Unidos va a donar millones de vacunas al mundo. Se le estamos pidiendo un porcentaje de esas vacunas sean donadas a Venezuela, y por supuesto que se operativice esa donación por los canales normales, como tienen que ser, y con todos los cuidados sanitarios y profesionales del caso. No se trata de una competencia política por la vacuna, se trata de un gesto humanitario que necesitamos los venezolanos y que se maneje de la manera profesionalmente más adecuada. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. De verdad, tuvimos algunos problemas de conexión, logramos reconectarnos, pero sí, finalmente lo más importante fue el mensaje. Voy a aprovechar, Alfredo, para felicitarte anticipadamente, porque sé que pasado mañana vas a estar de cumpleaños. Así que, bueno, que lo pases de lo mejor ahí en cuarentena con la familia, ¿no? Muchas gracias, Jairo. Muy amable. Bueno, trataré de pasarlo lo mejor. Es lo mejor que se pueda. Bueno, amigos, hemos concluido el programa con el analista político, dirigente y asesor laboral Alfredo Padilla. Los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hasta luego, Padilla. Hasta luego, muchas gracias.